Hola, mi nombre es Elena y el día de hoy voy a hablar sobre los circuitos eléctricos. Empezaré por definirlo. Un circuito eléctrico es una interconexión de varios elementos entre sí, los cuales se encuentran en una trayectoria cerrada por donde una corriente eléctrica puede hacer un flujo constante. Básicamente lo que hacen los circuitos eléctricos es generar, transmitir y consumir energía. Esta energía, a través del circuito, se puede transformar en luz, calor y o movimiento. Ahora definiremos unos conceptos básicos de los circuitos eléctricos. La resistencia es toda oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica o al flujo de electrones. Esta va a depender de la naturaleza del conductor, la longitud del mismo, el área transversal y la temperatura. La unidad de medida para la resistencia es el ohm y esta se representa con la letra R. La resistencia se puede medir con un multímetro. El voltaje o fuerza electromotriz mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generador de corriente eléctrica, el cual usualmente es una batería o una pila. La fuerza electromotriz aplicada en un circuito eléctrico es igual a la energía suministrada de una unidad de carga para que ésta recorra un circuito completo. La corriente eléctrica es el flujo de electrones los cuales están en dos puntos de un conductor y que tienen diferente potencial eléctrico. Estos electrones viajan a través de un circuito cerrado y van de polo negativo a polo positivo. Los elementos principales de un circuito eléctrico básico son los siguientes. El generador produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. Estos pueden ser, como ya los habíamos visto, pilas y baterías, y estos son generadores de corriente continua, mientras que los alternadores son generadores de corriente alterna. Los conductores es por donde se moverá la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Estos pueden ser de cobre o aluminio y pues básicamente son materiales que son buenos conductores de electricidad. Los receptores son elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa. Los elementos de mando o control permiten dirigir o controlar a voluntad el paso de la corriente eléctrica. Estos pueden ser interruptores, pulsadores, entre otros. Finalmente tenemos los fusibles, los cuales pueden ser magnetotérmicos o diferenciales de luz. Hay dos formas principales de clasificar a los circuitos eléctricos, ya sea por su señal o por su configuración. En cuanto a su señal, estos pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. Con los de corriente continua, aquí lo que pasa es que su campo eléctrico permanece constante, lo que significa que sus electrones siempre se mueven en un sentido igual, el cual es de negativo a positivo. Mientras que en la corriente alterna, pues este campo eléctrico cambia alternativamente. Esto lo que provoca es que los electrones en un momento pues estén en un sentido y después cambien y viceversa. Este cambio de electrones lo que provoca es una alternancia y dos alternancias consecutivas forman un ciclo. El número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia. Por otro lado tenemos la clasificación, la cual depende de su configuración. Para esta vamos a tener circuitos en serie, paralelo y mixto. En un circuito en serie todos sus elementos están unidos uno a continuación del otro. Es por ello que esta corriente eléctrica debe circular a través de cada uno de los elementos, lo que significa que si en algún punto del circuito se abre, va a hacer que toda la corriente se interrumpa. En un circuito paralelo, los elementos se hallan separados en dos o más ramales y pues en este la corriente se divide en cada uno de ellos.
lo que significa que si este circuito se abre en alguna parte del mismo, pues la corriente no se va a interrumpir. Finalmente, en un circuito mixto, pues este tiene tanto elementos del circuito en serie como el de en paralelo. Eso sería todo por el video de hoy. Ahora sabemos qué es un circuito eléctrico, cuáles son sus componentes, qué clasificaciones tienen y algunos conceptos básicos de los circuitos eléctricos. Si te gustó el video, házmelo saber a través de tu like y suscribiéndote al canal. ¡Hasta la próxima!